Entonces, mis hermanos, de todas las metáforas que encontramos en la Biblia para hablar acerca del funcionamiento de la iglesia y la relación que hay entre todos los miembros, la más poderosa que podemos encontrar es la que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 4 y primera a los Corintios capítulo 12, empezando en el versículo 12, donde él compara la iglesia con el cuerpo humano, para que los hermanos de la iglesia de Corinto puedan entender cuál es el funcionamiento de la iglesia, cuál es la relación entre miembros, cómo se desarrolla la iglesia, al igual que el cuerpo, de qué depende el crecimiento de la iglesia. Y para nosotros hay una gran riqueza, hay algo poderoso en esta enseñanza y sería bueno que nosotros podamos apropiarnos de lo que el apóstol Pablo enseña en estos pasajes, para que nosotros con claridad y profundidad podamos entender acerca de los dones, los talentos, los ministerios, las funciones de cada miembro, su utilidad en la iglesia, y podamos identificar qué parte nos corresponde a nosotros, qué es lo que deberíamos de estar cumpliendo, cuál es la función de mi hermano, cómo debo utilizar a mi hermano para lo que son líderes y ancianos de la iglesia. Entonces, en esta noche, con la ayuda del Señor, ahí vamos a estar. Voy a pedir que por favor alguien pueda leerme Romanos capítulo 12, versículo 4 y primera a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos 12, 4. Escucha bien, está un poquito lento. Amén. Ahora sí. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora Amén. bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Romanos 12, 4. Amén. Amén. Yo lo voy a leer. Léalo que tenemos malísimo. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. 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 Primera a los Corintios 12, 12 dice de la manera siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Señor, añada bendición. Lo primero que tenemos que entender acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo es que el cuerpo es uno. Y se oye redundante, pero esto no es una redundancia. Se oye redundante si no fuera porque cuando Pablo escribe a los hermanos en Corinto, la iglesia de Corinto estaba pasando por un tiempo, una faceta de que había muchos grupos dentro de la iglesia. Y cada grupo estaba persiguiendo a su predicador favorito. Uno decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de Cefas o Pedro. Y así sucesivamente. Y otro, yo soy de Cristo. Entonces, cada uno se juntaba con su grupito. Hay iglesia donde usted llega, donde los jóvenes tienen su grupo, la dama tiene su grupito, los caballeros tienen su grupito, y cada uno, los músicos tienen su grupito, los de la alabanza tienen su grupito, y cada uno tiene su grupo aparte dentro de la iglesia, donde no dejan que nadie entre, que nadie penetre, si no tiene la aprobación de todo el grupo, y se mantiene así. Y Pablo le habla a los hermanos para que entiendan de que aunque somos muchos los miembros y estamos divididos
para un mejor funcionamiento en diferentes sociedades de damas, caballeros, jóvenes, pero todos somos un solo cuerpo, una sola iglesia local. Entonces, no podemos pasar esto por alto. Y cuando Pablo le habla a los hermanos en Corinto, Pablo quiere que los hermanos entiendan que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es una sola, no es varios. No hay varios grupos dentro de la iglesia local. No hay varias facciones intentando llevar a cabo sus deseos y llevándole a cabo la contraria a todo lo demás que no piensan igual que en ellos. No existe dentro de la iglesia varios cuerpos. Eso es un embarazo y a los 9 meses el bebé sale. Esto causa dentro de la iglesia el tener los grupitos y cada uno tirando y jalando por su lado, por sus intereses, porque yo soy el líder, esta es la sociedad de jóvenes y aquí nosotros vamos a hacer la cosa para los jóvenes, porque como me dijo una joven un día, nosotros los jóvenes somos diferentes y hay que hacer las cosas para los jóvenes de manera diferente, porque somos jóvenes. Y yo me quedé mirando y yo, muy curiosamente le dije yo, el evangelio es uno para todos. Y lo mismo que Dios le pide a un anciano, se lo pide a un joven. Las mismas cosas que pasaron los ancianos, los jóvenes vamos a tener que pasar por lo mismo. Entonces yo no le puedo predicar o no le puedo enseñar un tipo de evangelio a los adultos y otro tipo de evangelio a los jóvenes porque son jóvenes. No, el evangelio es lo mismo para todos. Y Pablo quería que entendieran los hermanos en Corinto y los hermanos en Roma que aunque somos varios, pero todos formamos una sola iglesia. No hay varias iglesias dentro de la iglesia, no. Todos somos una sola iglesia. Y como todos somos uno, dentro de nosotros no hay rivalidad. No hay ese tira y jala. La palabra rivalidad significa enemistad, antagonismo, hostilidad, competencia, emulación, enfrentamiento. Entonces, eso dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no debe existir porque somos uno. Y yo no puedo ser rival de mi hermano. Simplemente porque él está en la alabanza y yo soy el músico, ahora yo le voy a llevar la contraria, porque yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Y aunque ellos estén en la alabanza, pero él tiene que cantar como yo quiero porque yo soy el músico. Y entonces yo le monto esa rivalidad hasta que ellos hagan las cosas como yo quiero. No, esto dentro de la iglesia, esta rivalidad trae enfrentamiento, trae violencia, trae maltrato, cosas las cuales no deben de existir dentro del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, por no llamarle carnales, pero el apóstol está explicando que las rivalidades, las guerras entre miembros de la iglesia local, entre miembros del cuerpo de Cristo, no proceden de Dios. Hay una hermana que no nos está escuchando, no pueden escuchar a los demás hermanos. Amén. ¿Se escucha bien? Amén. 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 Se escucha bien. Amén. Pues la hermana lamentablemente parece que su internet está un poco lento, que no nos puede escuchar. Entonces decía que Santiago le dice a los hermanos que las guerras y los pleitos entre ellos
no venían de Dios, sino que venían de sus propias pasiones, de sus propios deseos, los cuales los hacían combatir, lo traían a ese enfrentamiento, a ese pleito. Y muchas veces vemos que, y da pena, que siendo nosotros uno, donde no debe de haber ninguna rivalidad entre nosotros, porque somos uno. Somos parte de la misma iglesia local. Y no debe de haber rivalidad entre nosotros. Pero a veces se convierte esto en una batalla campal, donde vemos cada uno alando para un lado. De eso el apóstol le está hablando a los hermanos a quienes él estaba escribiendo. De que los pleitos, las rivalidades entre ellos venían de sus propias pasiones, de estar luchando por sus propios deseos. Y muchas veces hay que echar a un lado mi yo. Yo tengo que echar a un lado mi deseo para poder hacer algo que beneficie el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces estamos luchando, no, porque yo soy el líder de los caballeros y yo quiero que el culto se haga a las 7. Pero la mayoría de los hermanos no pueden. Pero yo voy a romper brazo y pierna porque se haga a las 7. Y si los hermanos no cumplen, ya usted no está buscando de Dios, estoy insultando a los hermanos, estoy maltratando a los hermanos, estoy llamando a los hermanos carnales, pero que los hermanos trabajan. Y ellos no pueden a las 7. Ellos no están diciendo que no pueden participar de los servicios, solo que se están haciendo muy temprano y quieren que se hagan a las 7:30. Y yo debería ser un poco flexible en cuanto a eso se refiere. Y escuchar a los hermanos y buscar el bienestar. No porque yo desee que se hagan a las 7, yo debo de, porque soy el líder y soy dictatorial, hacer que todos me sigan por eso. Y si no me siguen, bueno, pues lo voy a flagelar, le voy a dar chuchazo para que se metan, obedezcan, se sometan. No, las cosas no son así. Las cosas no son de esa manera. Entonces, las rivalidades vienen de nuestras pasiones o de nuestros deseos por competir, por sobresalir y probar que somos mejores o tenemos la razón por encima de los demás. Todo lo cual, esto no tiene parte, esto no cabe dentro del cuerpo de Cristo, no cabe dentro de la iglesia local. Hay cosas que aunque usted tiene su razón, pero porque usted tenga su razón, usted no va a maltratar, a flagelar a sus hermanos simplemente porque usted tiene la razón. Miren, esto me pasó en la iglesia de Samaná, donde estaba dando un estudio y toqué un punto que yo sabía que era un punto de tensión y donde los hermanos se me pararon y me decían, no, eso no es así. Y yo le decía, mis hermanos, mírenme, pero la Biblia dice que es así. Pero los hermanos, el pastor no estaba en la iglesia y los hermanos decidieron llamar al pastor y se armó un tejemeneje ahí. Y yo escuché a todos los hermanos. Cuando yo le iba a refutar por la palabra, el Señor me dijo, quédate callado, no digas nada. Y yo me quedé callado y no dije absolutamente nada. Guardé todo el respeto que se debería de guardar ante los ancianos y no dije nada. Salido de ahí, el Espíritu empezó a decirme, mírame por qué tú tienes razón en lo que tú dijiste. Y me dio todo un estudio acerca de ese punto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, no, yo tengo la razón y yo aquí se me va a escuchar porque yo tengo mi razón? Hay veces que uno tiene que pedir por beneficio del cuerpo de Cristo. No es que más tarde usted no haga mención de lo mismo de otra manera, pero en ese momento, por beneficio del cuerpo de Cristo, hay cosas que hay que dejarla pasar. No estamos hablando de cosas de pecado.
No estamos hablando de cosas de pecado. Pero hay cosas que forman rivalidades en la iglesia. Hay cosas que maltratan a los hermanos, que yo debería de tener cuidado de que mi pasión, mi deseo por competir, mi deseo por sobresalir, mi deseo por probar que yo tengo la razón por encima de todos los demás, no esté maltratando a los hermanos, no esté maltratando el cuerpo de Cristo. Porque si yo tal cosa hago, Dios me va a pedir cuenta. Dios me va a pedir cuenta. Entonces, en el cuerpo de Cristo no debe de haber rivalidad. Como el cuerpo es uno, entonces debe de haber unidad. Miren, mi hermano, la palabra unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse o destruirse. La unidad designa la calidad de lo que es único y que no se puede separar. Cuando Pablo le dice a los hermanos que el cuerpo es uno, que en el cuerpo hay unidad, Pablo le quiere decir a los hermanos, la palabra unidad en griego significa algo que no se puede dividir. No puede dividirse. Y si usted intenta dividirlo, usted va a alterar va a quebrantar esa unidad. La va a destruir. Pongamos de ejemplo lo que la Biblia dice. Imagínese que usted quiere dividir su propio cuerpo en algo pequeñito. Vamos a decir, no le gusta su uña, usted se la quiere arrancar. Imagínese el dolor que eso le va a llevar, una uña. El dolor que eso le va a ocurrir. Y tal vez usted piense, bueno, eso es una uña, eso yo no le veo ninguna función, pero eso tiene su función, aunque es una uña, tiene su función. ¿Cómo se verá su dedo después de que usted se arranque esa uña? ¿Qué tiempo pasará para que eso sane? ¿Podrá usted hacer lo mismo sin esa uña? ¿Podrá usted rascarse de la misma manera sin esa uña? Si le cae un objeto, ¿tendrá usted la protección sobre ese dedo como que tiene la uña? Porque no le vemos la función, pero eso tiene su función ahí. Eso tiene su función. Y todo el mundo que tiene una gran comezón sabe de la función que tienen las uñas cuando usted quiere rascarse en una parte que le pica mucho. Y no solamente eso, y nos reímos de eso, pero es una de sus funciones. No solamente eso, cuando usted se da un machucón, óyeme, que ese dedo no se le desbarate, es por esa uña que protege esa piel, esa parte del cuerpo. Pero tratar de dividir el cuerpo conlleva una destrucción. Conlleva que hay que mutilar el cuerpo. Hay que quitarle esa parte. Ya el cuerpo no va a funcionar de la misma manera, ni se verá de la misma manera. Amén. Entonces, la unidad es la calidad de algo que es único e indivisible. Eso es lo que se considera de forma individual y no en plural. O sea, la unidad es uno solo. Aunque somos varios miembros, dice el apóstol Pablo, aunque somos muchos miembros, pero somos solamente un cuerpo. Tenemos muchos miembros, tenemos la nariz, tenemos la boca, tenemos la lengua, tenemos los dientes, tenemos las orejas, tenemos
tenemos las manos, los brazos, tenemos muchos miembros dentro del cuerpo, pero todos forman un solo cuerpo, único e indivisible. Entonces, unidad también significa el valor humano de mantenerse unido y solidario con otro grupo de personas. En pocas palabras, la iglesia, mi hermano, no puede dividirse sin destruirse o dañarse, pues aun cuando posee muchos miembros, es un solo cuerpo, no muchos cuerpos. Si usted le arranca un miembro a su propio cuerpo, sería destrozar parte de su cuerpo. Igual en la iglesia, si usted le arranca un miembro a la iglesia, sería destrozar parte de la misma. En palabra del apóstol Pablo, la unidad significa lo siguiente. Se encuentra en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Tener un mismo pensamiento y un mismo propósito. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6 nos dice, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Eso es la unidad. Todos vamos hacia el mismo lugar. Todos nos enfocamos en el mismo propósito. No pensamos igual, pero todos vamos hacia la misma meta. Todos queremos la predicación del evangelio. Lo hacemos de manera diferente, pero todos vamos a la predicación del evangelio. Todos queremos el crecimiento de la iglesia y vamos a buscar almas. Unos salen a predicar a las calles, otros salen a regar tratados, otros van a los hospitales, pero estamos predicando, estamos buscando las almas como iglesia, aunque estamos haciendo diferentes cosas, pero el propósito es el mismo: traer almas a los pies de Cristo. Y en esto tenemos unidad. Estamos pensando todo lo mismo. Somos un solo cuerpo, todos tenemos el mismo espíritu. Tenemos la misma esperanza de nuestra vocación como cristianos. Tenemos el mismo Señor y el mismo Dios. Amén. Mi pastor Fabio Camilo, de la Iglesia de Santiago, tiene la mano levantada. Amén, amén. Dios le bendiga. Quiero Amén. decirle que realmente el tema que usted está tratando es un tema realmente bastante delicado y bastante fuerte, porque en realidad ese tema nos lleva a nosotros a reflexionar mucho. ¿Qué yo estoy haciendo o qué dejo de hacer? Y es triste, gloria al Señor, que usted dijo que no importa la cantidad de miembros de la iglesia es una sola. Y es triste cuando nosotros vemos iglesia con 100, 200, 500 miembros. Y es penoso, mis hermanos, cuando nosotros vemos esa iglesia cerrada por una división y en los tribunales peleando lo que es el terreno y el local de la iglesia. Es muy triste. Eso es algo que marca, y realmente debemos orar para que la iglesia siempre se mantenga unida y que por un capricho o algo de un yo, nunca debemos llegar a esos extremos de que el cuerpo de Cristo se rompa en pedacitos. Es triste, pero déjeme decirle que aquellos que causan división, aquellos que causan problemas a la iglesia, al final nunca le va bien, le va mal. Yo lo tengo por experiencia, lo he vivido, que todo lo que le han hecho daño al pastor, al líder o a la pastora, a quien sea que esté al frente, al final no le va bien. Eso sí lo tengo por experiencia. Hay que tener mucho cuidado y siempre debemos trabajar para el mismo hombre que se llama Jesucristo, y es lo que más importa, trabajar en unidad, y el Señor nos va a bendecir grandemente
porque lo más que hay es trabajo. Lo más donde usted quiere ser un pastor, usted va a encontrar donde pastorear. Usted quiere ser una pastora, usted va a encontrar donde pastorear. Es decir, si trabajamos, podemos levantar no una iglesia, 10 iglesias, 20 iglesias, pero hay que trabajar en unidad. Dios le bendiga. Amén. Pues eso es lo que se quiere. Le había dicho que antes que dentro de la iglesia, como somos una, no hay varias iglesias dentro de la misma iglesia. Eso es imposible. A veces tratamos como que mi grupo es la iglesia y los demás, bueno, son otra iglesia. Yo no soy parte de la iglesia. Yo soy un miembro único. Dios nos llama llaneros solitarios, siempre se ha oído decir. Sino que cuando Dios me llama a una iglesia local, yo debo de ser parte de esa iglesia y de ver a los hermanos como miembro del mismo cuerpo. Somos todos uno. Debe de haber unidad. No es que yo soy único dentro del cuerpo. Sí, ellos son la iglesia, pero yo estoy por encima de todo lo demás. Eso no debe de existir. Yo vengo a formar parte de la iglesia local. Si yo me muevo de una iglesia a otra, el Señor me mueve de una iglesia a otra, como me pasó, que es que salí de la iglesia de Samaná, me casé y me fui a la iglesia de Punta Gorda. Cuando llegué a Punta Gorda, yo empecé a ser parte de la iglesia de Punta Gorda. Y yo no me estaba mirando como que yo soy todavía de Samaná y que yo debo de ir. No. El Señor me llevó allá y yo estoy viviendo en Punta Gorda y me estoy congregando en la iglesia de Punta Gorda y ahora yo debo de saber que esta es mi iglesia, que este es el cuerpo al cual yo pertenezco y que yo debo de mantener unidad con los hermanos y que yo no debo de suscitar o de levantar ninguna rivalidad dentro del cuerpo, sino que yo debo de trabajar por la armonía y la unidad del cuerpo. El Salmo 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad y en armonía. La palabra armonía no es algo que se logra de la noche a la mañana, y esta palabra significa relación de paz, concordia, de donde viene la palabra concordancia, y entendimiento entre dos o más personas. Es un equilibrio, una proporción y una correspondencia adecuada entre las diferentes partes del cuerpo. ¿Me explico? La palabra hace énfasis tremendo en cuanto a cómo debemos de relacionarnos con nuestros hermanos. Y eso depende de nosotros. Es algo por lo que tenemos que trabajar. Día a día tenemos que trabajar por la armonía de la iglesia. No es algo que se logra de la noche a la mañana. No, es algo que yo tengo que mantener esa paz. Y eso nos lleva al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12, donde dice: seguid la paz y la santidad. Y lo dice ¿quién? Con todos, con todos. Entonces yo tengo que seguir la paz, yo tengo que buscar la paz con todos los hermanos de la iglesia, independientemente de si es el pastor o es el hermano que limpia la iglesia, si es el que se sienta adelante o si es el hermano que está allá atrás, si es el ujier de la puerta o es el hermano que está tocando la batería. No importa qué hermano sea, yo debo de seguir la paz con todos mis hermanos. Tengo que tener esa relación de paz y de entendimiento. Entender a mis hermanos, llevarme bien con mis hermanos, estar en armonía, en acuerdo con mis hermanos. Y para hacer eso, hay cosas que yo voy a tener que tragarme de mi propia persona, que causan problemas, que causan fricción, porque todos tenemos carácter diferente. Todos tenemos temperamentos diferentes.
Y hay que saber que por el bien común hay cosas que yo voy a tener que tragar de mi personalidad, de mi temperamento, por causa de mantener esa armonía y esa paz y ese entendimiento con mis hermanos, por causa de llevar un equilibrio con los demás y tener esa proporción, esa correspondencia, que yo corresponda a los hermanos de una manera adecuada, sin maltratarle, sin echarle al piso, simplemente porque por la verdad murió Cristo. Pero espere un momento, por la verdad murió Cristo, pero yo no voy a crear una situación de problemas en la iglesia por causa de la verdad, por causa de decirle la verdad a la persona. Y no es, porque se puede malinterpretar, yo estoy diciendo, no diga la verdad. No es que no se dice la verdad. No es que no se diga la verdad. Pero ¿qué estamos persiguiendo? ¿Qué estamos persiguiendo? Mírenme, la Biblia es clara cuando dice que si alguien sorprende a su hermano en una falta, vosotros que sois espirituales, que vayan y lo corrijan con un espíritu de mansedumbre. Pero hay personas que no piensan. La mansedumbre significa con amabilidad. Así yo debo de ir a corregir a esa persona, siendo amable con esa persona, considerándome a mí mismo como me gustaría que me lo digan a mí. Pero hay personas que no tienen que ver y son completamente ásperos. Y a veces corrigiendo a un hermano, barren el piso con ellos. Lo maltratan, lo ultrajan. No, porque la verdad hay que decírsela a cualquiera. No. Hay forma de decir la verdad. Hay forma de decir la verdad. Y se lo está diciendo a alguien que es bastante áspero. Pero hay forma de decir la verdad. Hay cosas que yo quisiera decir, pero que no la digo. No la digo. En mi aspereza hay cosas que quisiera decir y simplemente me quedo callado. Miro a la persona y me quedo callado. Y a veces me dice, ¿y por qué tú me miras así? Y no encuentro cómo ponerlo en palabras. Y lo pienso mejor y después hablo. Y de todas maneras, algunas veces se oye raro, se oye áspero. Y uno tiene que explicarse mejor. Pero hay que tener cuidado que cuando usted vaya a decir la verdad, usted lo haga con amabilidad, con mansedumbre. Para que el cuerpo de Cristo no sufra la armonía que debe de haber entre nosotros. Amén, mi hermano. Entonces, hay muchas escrituras, no las vamos a leer todas, pero para los que llevan anotaciones, Romanos 12:18 dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos. Romanos 12:18. Tenemos que hacer todo lo posible por estar en paz con nuestros hermanos. Esto es algo que tenemos que trabajar. La armonía es algo que se trabaja. Efesios 5:19 nos habla acerca de nuestra manera de hablar. Nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Tenemos que buscar lo que edifique a los demás. No hablar cualquier pluma de burro, sino lo que edifica a la persona. Y eso también dice Romanos capítulo 14, versículo 19. Que tenemos que buscar la mutua edificación. Cuando yo le voy a hablar a mi hermano, yo debo de tratar de edificarlo a él y edificarme también a mí. Amén. Juan 14, versículos 34 y 35 y primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice que nosotros tenemos que amarnos
los unos a los otros. Esto es parte de la armonía. Colosenses 3:13 nos habla acerca de la tolerancia y el perdón. Tenemos que tolerar a nuestros hermanos. Hay cosas que son difíciles, pero hay que tolerar, hay que perdonar a los hermanos. Romanos 14:13, mis hermanos, en cuanto dependa de nosotros, no ser tropiezo para hacer caer a otro. No importa lo que nosotros hagamos, sea que comamos, sea que bebamos, cualquier práctica que hagamos dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que ver que lo que estamos haciendo no rompa la armonía de la iglesia. Lo que estamos practicando no destruya la armonía de la iglesia. No haga tropezar a mi hermano. No lo haga tropezar, sino que sea edificado con lo que yo hago. Porque la Biblia nos manda que miremos a nuestros ancianos, que veamos cuál ha sido el resultado de su accionar y que imitemos su fe, imitemos lo que ellos hacen. Por eso damos testimonio, oportunidades para los que hermanos testifiquen y los hermanos puedan decir cómo Dios lo ha ayudado, para que otro hermano sepa, porque vamos a pasar un mismo acontecimiento, nos ocurre a todos debajo de la tierra, debajo del sol. Y por donde usted pasó, yo voy a pasar. Y al saber de la experiencia suya, de cómo usted pasó, cuando me llega a mí el caso, ya yo sé cómo yo debo de actuar. Porque si Dios le ayudó a usted, me va a ayudar a mí también de la misma manera, si yo hago lo mismo. Entonces, por eso es importante los testimonios. Y por eso es importante nuestra manera de vivir. Y que lo que nosotros hacemos no sea de tropiezo a otro. Me encontré con un hermano que hoy en día, ese hermano es diácono de la iglesia en la que él se congrega, pero en aquel entonces no era nada. Él dice que un día él acostumbraba a tomar cerveza y un día el hijo de él, de 4 años de edad, le pidió una. Le dijo, papi, dame una cerveza. Y él lo miró y solamente dijo, hasta este día bebo, y dejó de beber. Un hombre que en ese entonces no era cristiano, pero por ver que su hijo quería seguir su ejemplo y él no quería darle un mal ejemplo a su hijo, no ser piedra de tropiezo en el camino de su hijo para que el día de mañana no sea un alcohólico, dejó de tomar. Él dejó de hacerlo. Y hay cosas que nosotros vemos que aunque no son pecados, pero son una piedra de tropiezo en el camino de otro hermano que nos está mirando y quiere imitar nuestra manera de vivir cristiana. Y estamos viendo que es una piedra de tropiezo en su camino, pero no queremos abandonar eso. Aunque no sea pecado. Aunque no sea pecado. Ver televisión no es pecado. Pero hay hermanos que no pueden sentarse 2 o 3, 4, 5, 6 horas frente a un televisor. Su vida espiritual se va a pique. Ir a jugar o practicar deporte o hacer ejercicio no es pecado. Pero hay personas que no pueden ocuparse 2 o 3 horas diario a estar levantando pesas. Eso, su vida espiritual fallecería. Y tenemos ejemplos de personas que empezaron en ese ejercicio físico y hoy en día no son cristianos. No lo son. Entonces tenemos que tener cuidado que lo que practicamos, aunque no es pecado. El apóstol Pablo dijo, si comer pan le es causa de tropiezo a mi hermano, delante de él yo no voy a comer pan nunca. No voy a comer carne nunca. Si ese es el problema, que mi hermano no se puede salvar, está tropezando y se está rompiendo la armonía de la iglesia porque yo como carne, bueno, vamos a comer vegetales. Vamos a comer tallota, vamos a comer berenjena, pero que la armonía no se rompa porque yo estoy comiendo carne. Y es simplemente un ejemplo, mi hermano, que estoy poniendo, bíblico.
Mi hermana Juana Ventura Gil Vázquez. Hermana Juana. Sí, mi pastor, amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Hablando de eso, yo le doy clase a los adolescentes por la Biblia. Y estoy en una clase con ellos practicando algo, haciéndole un sondeo de quiénes ellos imitan, hablando de eso mismo, de los imitadores, a quién ellos imitan en la iglesia, como líder, como ellos quieran. Y cuando llegó el tiempo de compartir entre todos las experiencias, y yo le di la semana, y ese domingo yo me asombré tanto con hijos de cristianos, madre y padre cristianos, nacidos en la iglesia, criados en la iglesia, y me dijeron a mí que ellos querían imitar al profesor, a sus profesores. Y yo me sentí bien mal, porque ¿cómo? Si papi es cristiano, mami es cristiana, son líderes en la iglesia, ellos quieren imitar en su vida cristiana al profesor. Amén. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado de ser un buen ejemplo en la vida de los demás y trabajar por la armonía. Y algo que nos ayuda mucho se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que lo sabemos de memoria ese versículo. Solamente mencionamos la última parte, sin santidad nadie verá al Señor. No, pero lea lo anterior a eso. Seguid la paz con todos, mis hermanos, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto, la santidad, entre otras cosas, todo esto nos ayuda a mantener la armonía entre el cuerpo y la unidad de cada miembro. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, después que Pablo le habla a los hermanos, en primera a los Corintios, capítulo 12, después que Pablo le habla a los hermanos y le dice, porque así como el cuerpo es uno, o sea, le dice, el cuerpo es uno, después le dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primero le dice, ustedes son uno, ahora le dice, ustedes son muchos. Dentro del cuerpo, mis hermanos, hay muchos miembros. Muchos miembros. No todos son iguales. Todos son diferentes. Y deme un poquito de tiempo. Esto de decir que somos muchos miembros, el cuerpo tiene muchos miembros, es decir, es como decir que dentro del cuerpo, dentro de la singular, hay una pluralidad. Lo que Pablo quiere decirle que la unidad, la singularidad de la iglesia, el uno de la iglesia está formado por muchos miembros. Pero aunque son muchos miembros, todos son uno. La unidad está formado por una pluralidad. Ahora, esto en Roma y en Corinto habrá confundido a muchos hermanos. Aún nosotros, mis hermanos, tenemos que ser sinceros, que muchas veces no nos consideramos como parte del cuerpo, no nos consideramos como parte del uno, nos consideramos muchísimas veces nosotros mismos como uno, como un individuo dentro de la unidad de la iglesia. Dentro del uno de la iglesia nosotros formamos un solo individuo. Y hemos escuchado expresiones como cada cabeza es un mundo, dando a entender que no todos pensamos igual y que yo no debo, y que yo soy singular, yo no soy igual a otro, y aunque usted tenga la razón, tiene razón en lo que usted está diciendo, pero muchas veces nosotros llevamos esto al extremo, lo llevamos al extremo de hasta sentirnos como una iglesia dentro de la iglesia local. Yo he hablado con hermanos que ellos creen que ellos son los jueces de la iglesia.
Dios lo puso para que ellos sean los jueces de la iglesia. Ellos no son parte de la iglesia, no se sienten como parte de la iglesia. Ellos están ahí para juzgar a la iglesia, para mantener al pastor a raya, para mantener a los hermanos a la raya. Pero ellos no se sienten como parte de esa iglesia local. Ellos son un miembro aparte, algo especial, una singularidad que simplemente forma parte o va a esa iglesia local. Sin embargo, no es así. Pablo dice que el cuerpo es formado por diferentes miembros. Y aunque el cuerpo humano es uno, poseemos muchísimos miembros diferentes los unos de los otros. Aún los miembros que se parecen, como mis manos, tienen cada una 5 dedos, pero mi mano izquierda no puede ocupar el lugar de mi mano derecha. Se vería completamente raro eso. Yo tendré los pulgares hacia afuera. No es lo mismo. O imagínese su brazo izquierdo donde va el brazo derecho. ¿Cómo sería eso? O que usted tuviera 2 pies izquierdos. O tuviera los brazos donde van los pies. O la cabeza en otra parte del cuerpo. Se vería raro eso. Así mismo es la iglesia. Los miembros poseen sus diferencias. De manera que un miembro no puede ocupar el lugar del otro miembro. Para que haya coordinación, para que haya armonía dentro del cuerpo, los miembros son diferentes, pero estas diferencias mantienen una coordinación dentro del cuerpo. La grandeza de la iglesia local, la grandeza del cuerpo de Cristo, es que posee muchos miembros que se unen entre sí, que mantienen una armonía y una ayuda mutua, que es una maravilla. Es una maravilla ver el balance, el equilibrio, lo que el cuerpo hace, aunque son diferentes todos los miembros. Cuando uno empieza a caminar, se ve esa armonía. Todos los cuerpos se dirigen hacia un mismo, todos los miembros del cuerpo se dirigen hacia un mismo lugar y cada uno cumpliendo su función mantiene un balance del cuerpo, mantienen una trayectoria hasta que el cuerpo llega a su destino. Esto es una maravilla. Recordemos, hermano, que Pablo escribió, esta palabra que Pablo escribió, lo escribe a la iglesia de Corinto, donde había muchos hermanos, mi hermano, que habían dividido la iglesia local y que habían formado varios grupos dentro de la iglesia. Y cuando Pablo le escribe esto a los hermanos, quiere recordarle que aunque ellos eran muchos y eran diferentes los unos de los otros, pero todos juntos, mis hermanos, formaban un solo cuerpo, una sola iglesia local. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos la misma capacidad, no todos hacemos lo mismo, y aún en lo que hacemos lo mismo, lo hacemos de manera diferente. Pero aunque somos diferentes y tenemos diferentes dones, diferentes talentos, pero todos nosotros somos un solo cuerpo. Y para que haya un cuerpo, tiene que haber muchos miembros. Para que haya un cuerpo, tiene que haber muchos miembros, diferentes miembros. No pueden ser todos lo mismo, porque entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? Y eso es lo que Pablo le habla a los hermanos. Y él le dice que el ojo no le puede decir, en el versículo 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y él le pregunta en el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todos somos predicadores, ¿dónde quedan los maestros? ¿Dónde queda el profeta? ¿Dónde queda el evangelista? ¿Dónde quedan los hermanos que trabajan en el servicio? Tienen los dones de servicio. ¿Dónde quedan? Si todos somos predicadores, no hay un cuerpo. Un cuerpo no se forma de muchos miembros iguales. Un cuerpo se forma de muchos miembros diferentes, los unos de los otros, pero aunque son diferentes, forman un solo cuerpo. Para que haya un cuerpo, tiene que haber diferentes miembros. No pueden ser todo oído, no pueden ser todo ojos, no pueden ser todo nariz, no pueden ser todo predicadores o todos pastores o todos maestros. Tiene que haber diversidad dentro de los miembros de la iglesia local. Y esa diversidad es lo que hace un cuerpo. A veces creemos que nuestras diferencias son lo que nos dividen. No, mis hermanos. Nuestra diferencia es lo que nos une. Nuestra diferencia es lo que nos une. Cada miembro, mis hermanos, no es un cuerpo individual. Cada miembro es parte del mismo cuerpo. Y no puedo subrayar la importancia de esto a cabalidad. Nosotros debemos de entender, igual como Pablo quería que los hermanos de Corinto entendieran que cada miembro no era una iglesia individual, sino que era parte del mismo cuerpo. Nosotros también debemos de entender lo mismo, que aunque somos diferentes, tenemos que entender que todos juntos, no importando cuál sea tu parte del cuerpo, no importando qué miembro tú seas, formamos un solo cuerpo. Y que todos los miembros son necesarios dentro del cuerpo. Como estaba leyendo, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos los miembros son necesarios. Entonces, aunque somos muchos en la iglesia, puede ser 200, puede ser 300, 400, 500, pero somos una sola iglesia local. Sea que usted esté en Los Tres Brazos, sea que usted esté en Villa Este, sea que usted esté en Samaná, Punta Gorda, donde quiera que usted esté, su iglesia local es un solo cuerpo. Ese es un solo cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Que tiene que estar en armonía, tiene que estar en unidad, que no se puede dividir, que tienen que estar unidos. Es un solo cuerpo. Amén. Habiendo dicho que hay muchos miembros, mis hermanos, y habiéndole dicho que la diversidad es lo que nos mantiene unidos, lo que quería decirles es esto. Los miembros que forman el cuerpo tienen diferentes funciones. Los miembros que forman el cuerpo tienen diferentes funciones. No todos dentro del cuerpo, no todos dentro de la iglesia tenemos la misma función. Igual como en nuestro cuerpo humano, no todos los miembros tienen la misma función, aún los que se parecen no tienen la misma función. No tienen la misma función. De igual manera, tenemos que entender esto de que no todos en la iglesia tienen la misma función. Hay veces queremos que todo el mundo sea predicador, pero no. Hay hermanos que su función en la iglesia no es la de predicar desde un púlpito. Aunque todos somos llamados a predicar, esa fue la comisión que se nos dio. Esa fue la comisión que se nos dio. Todos somos llamados a predicar el evangelio, pero no todos lo vamos a hacer
desde un púlpito. Hay personas que son muy buenas afuera, paradas en una esquina con un megáfono, predicando desde ahí. Hay otros que van de casa en casa, predicando. Hay otros que es un grupo de amigos, pero no lo pongan en un púlpito, se le va a amarrar. No le va a saber qué decir, va a sudar y se va a poner nervioso y al final no va a decir mucho, pero suéltelo en un hospital, suéltelo en una cárcel, suéltelo de casa en casa evangelizando y él se va a sentir cómodo. Pero si lo pone en un púlpito con la vista de todo el mundo arriba de él, le va a sudar y no va a decir nada. Pero no por eso él deja de ser parte del cuerpo. Porque a veces creemos como que todos los hermanos tienen que predicar. No. Somos muchos miembros y cada uno tiene diferente función. Cada uno tiene diferentes funciones. Entonces, no podemos permitir que lo que pasaba en la iglesia de Corinto pase con nosotros. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos los mismos dones. Y eso es que se hace un énfasis en que usted tiene que tener tal don. Tiene que tener tal don. No todos tenemos los mismos dones. Todos tenemos diferentes dones. Y hay que tener eso bien en cuenta. Ahora, la iglesia en Corinto, esto le llegó a causar un gran problema. De manera que se estaba dividiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos, había unos hermanos que por su don se creían mejores que los demás. Había hermanos que decían, mi don de lenguas en la iglesia de Corinto, mi don de lengua es mejor que tu don de profecía. O mi don de enseñanza es mejor que tu don de predicación. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Imagínese usted. Y aún hoy en día nosotros podemos ver hermanos que menosprecian a los demás hermanos en base a su don y se creen lo más importante. No, porque yo soy un maestro. Usted sabe, cuando yo agarro un versículo bíblico y empiezo a explicar, hay que escucharme. No como fulano de tal. Es un caco de mac. ¿Cómo que no diga eso? ¿Me lo han dicho? ¿Cómo van a poner hermano fulano de tal a predicar en un aire libre? Una gente que no se sabe expresar bien. Sin embargo, cuando ese hermano predica, aunque no hable bien, pero las personas se identifican con lo que él está diciendo. Entonces, Pablo le habla a los hermanos. Para Pablo erradicar este pensamiento de menospreciar a los demás hermanos en base a su don, Pablo le habla a los hermanos de Corinto y le dice bien claro a ellos que todos los miembros no tienen la misma función. Pablo quiere decir a los hermanos que nuestro cuerpo, mis hermanos, es capaz de realizar muchas actividades gracias a que todos los miembros tienen diferentes funciones. Nosotros podemos caminar, podemos hablar, podemos palmear, podemos abrazar, saltar, comer, hacer otros tipos de actividades, gracias a que poseemos muchos miembros que son diferentes. Todas estas actividades, y mucho más las mujeres que son multitasking, que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, todo eso lo pueden hacer porque tienen varios miembros en el cuerpo y que son diferentes, que tienen diferentes funciones. Y que el que la mano funcione no depende de que mi boca se mueva. Para la mano funcionar, para la mano agarrar algo, no depende de que mi boca se mueva, se abra o se cierra, o de que yo hable. No, yo puedo respirar independientemente de yo abra la boca o no. Entonces,
Yo puedo respirar, puedo hablar, puedo ver, hacer todo esto porque uso diferentes miembros. De igual manera es la iglesia, se puede evangelizar, se puede hacer oración, se puede hacer los servicios, uno dirige, otro predica, otro testifica. Se puede hacer todo eso dentro del servicio y buscar almas afuera, uno en el hospital, otro en las cárceles, otro en las calles, otro en las esquinas, otro va al mercado, porque todos los miembros tienen diferentes funciones. Y se puede hacer todo al mismo tiempo gracias a que todos los miembros no tienen la misma función. Si todos tuvieran la misma función, tuviéramos cogido. Ahí tuviéramos cogido. Pero gracias a que no todos tienen la misma función, se puede realizar varias funciones al mismo tiempo sin necesidad de que el cuerpo sufra desavenencia, porque son diferentes miembros los que se están empleando en cada una de esas actividades. Y aunque se están haciendo todas al mismo tiempo, pero se ve la armonía, se ve la paz, se ve la concordancia y la correspondencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque son diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Y esto es importante, hermano. Se necesita, mis hermanos, se necesita la función de cada miembro para el buen desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Lo repito una vez más porque esto es importante. Se necesita la función de cada miembro para el buen desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Y esto habrá sido una bofetada sin mano para los hermanos de Corinto, que muchos pensaban que podían prescindir de ciertos miembros del cuerpo porque ellos no le veían la utilidad a esos hermanos. Sin embargo, que para que el cuerpo se desarrolle, para que el cuerpo crezca, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia funcione bien, se necesita, mis hermanos, de que cada miembro del cuerpo esté realizando de manera eficaz su función. Que cada miembro del cuerpo esté realizando su función para que el cuerpo pueda desarrollarse y pueda funcionar bien. Me explico. Todos conocemos de que muchas veces el cuerpo sufre porque hay un miembro, aunque sea pequeño, que no está cumpliendo su función dentro del cuerpo. Imagínese que usted va por una calle y de buenas a primera, un ojo deja de funcionar. O su nariz se le tapa que usted no puede respirar. O deja de escuchar. Dejan sus oídos de cumplir su función para escuchar. ¿Cómo se haría usted? ¿O cómo sería qué le pasaría a su cuerpo si su boca dejara de funcionar? ¿Cómo comería? O si su estómago no le funcionara. Toda la comida que le cae no es digerida, sino que es echada para afuera, igual que como usted se la comió. Su estómago no le está funcionando. ¿Cómo sería si su riñón dejara de funcionarle? O su hígado o su páncreas no estuviera cumpliendo con su función. Entonces, para que el cuerpo se desarrolle bien, usted crezca, la iglesia crezca y funcione bien la iglesia, se necesita de que cada miembro
que forma parte de la iglesia local esté cumpliendo su función. De lo contrario, la iglesia, el cuerpo, lo va a sufrir. Lo va a sufrir. Aún los miembros, mis hermanos del cuerpo, que creemos menos necesario, en realidad se necesita su aporte en el cuerpo. Mire el apéndice, que es un rabito por el intestino por allá. Un rabito chiquito que no se le vea a eso una función, como que tenga alguna función grande en el cuerpo. Pero mire, mi hermano, cuando eso deja de funcionar, hay que correrle rápido a la gente para sacarle eso. Porque son mucha la gente que se han muerto de una apendicitis. Mucha la gente que se ha muerto de una apendicitis. Y eso es una cosa como chiquitica, chiquitica. Pero cuando eso deja de funcionar, hay que sacarlo del cuerpo, o si no, usted muere. Y si eso se revienta ahí dentro, le contamina el cuerpo entero, algo tan pequeño. Entonces, imaginemos los miembros del cuerpo que creemos más innecesarios. ¿Qué sería de nosotros si no lo tuviéramos? Hasta nuestras pestañas nos ayudan a dormir. Hasta eso tiene su función. Nuestras cejas no permiten que el sudor de nuestra frente nos llegue a los ojos. Y la pestaña también trabaja en eso, para que nosotros podamos ver hacia adelante. Amén, mi hermano. Hasta aquí todo bien. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? ¿Quisiera añadir algo? Ok. Con esto vamos a terminar por el día de hoy. Mis hermanos, cada miembro tiene su propia función. Esto debería de ser claro. Que cada miembro dentro del cuerpo tiene su propia función. Debería de ser claro, pero en la práctica vemos todo lo contrario. En la práctica vemos que hay hermanos que van siendo puestos de ministerio en ministerio para ver dónde encaja el hermano. Esto no es cuestión de encajar, sino de que cada persona tiene mínimo un don. Mínimo tiene un don de parte de Dios. Y ese don es que determina su función dentro del cuerpo. Esto no es un experimento. Esto es cuestión de observación. Esto es cuestión de oración. De ver que los miembros que tenemos, dónde encajan dentro del cuerpo de Dios en base a su talento, en base a lo que Dios quiere hacer con ese hermano, dónde Dios lo quiere utilizar. Esto no es que vamos a ponerlo aquí a ver si se desarrolla ahí o a ver si hace el trabajo bien. Porque si yo cogiera mi mano y por así decirlo, una persona que Dios ha traído para que sea los pies de la iglesia, para que ayude a la iglesia a desplazarse, y yo quiero ponerlo en el lugar del brazo, ese hermano no va a hacer un buen trabajo, no va a encajar, va a sufrir y se va a estropear. Caminar con las manos no es cómodo, hermano. Eso no es cómodo. Y caminar en las manos y en los pies tampoco es cómodo. Nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Entonces, hay que ponerse a orar para poder identificar el don de los hermanos. Antes de poner a un hermano en un lugar, hay que ver de qué Dios lo ha equipado. Y orar para ver dónde Dios lo quiere en la iglesia. Hay que entender que nadie está de más en la iglesia. El cuerpo es perfecto, no le sobran miembros.
Sea grande la iglesia, sea pequeña la iglesia, el cuerpo es perfecto, no le sobran miembros. Y hay que ver, mis hermanos, no es normal que tengamos tanto tiempo en el evangelio, tanto tiempo en la iglesia y no sepamos cuál es nuestro don. Eso no es normal. No es normal. Uno tiene que tomar su tiempo. Generalmente son los demás hermanos son los que descubren cuál es nuestro don, primero que nosotros. A veces no queremos negar a ciertas cosas. No queremos aceptar que Dios nos llamó para algo. Pero hay que ser receptivo a la palabra del Señor. Y hay hermanos que Dios ha puesto en la iglesia, ancianos que Dios ha puesto en la iglesia, que descubren nuestro don antes que nosotros. Debemos de prestar oído, porque no es normal que estemos en la iglesia 10, 20, 30 años, 5 o 3 o 2, y no sepamos a qué Dios me trajo aquí, cuál es mi función, en qué parte del cuerpo encajo yo, qué es lo que Dios quiere que yo haga dentro del cuerpo. Eso no es normal, eso es anormal. Eso es anormal. Entonces tenemos que tener cuidado porque todos los miembros del cuerpo tienen su función. Cada miembro tiene su propia función dentro del cuerpo y para que el cuerpo funcione bien se necesita que ese miembro esté cumpliendo con su función. Para que el cuerpo se desarrolle, para que la iglesia crezca. Tiene, mis hermanos, que cumplir con su función. Cada miembro tiene que estar cumpliendo con su función. No se vale decir, no se puede decir, yo no sé hacer nada. Yo no sé de qué yo estoy aquí, a qué me trajo el Señor. Yo no tengo ningún talento, eso es mentira. Recordemos la parábola de los talentos. Al que menos se le dio uno. Y a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Así que mínimo de parte de Dios tenemos un don, un talento. Mínimo. Y muchas veces tenemos que ver, tenemos que ser receptivos, tenemos que orar y ponernos en la mano del Señor. Pero hay veces que usted oye a personas decir que no saben hacer nada, pero son buenos para el don de servicio. Hay hermanos que Dios le ha dado un don administrativo. No son buenos para predicar. No son buenos para predicar. No son buenos para hacer otra cosa en la iglesia, ni dirigir, ni nada por el estilo, pero póngalo a administrar dinero. Póngalo a administrar los recursos de la iglesia. Y son excelentes. Son excelentes para eso. Pero hay otros que tienen el don de servicio. Yo conocí una hermana que estaba siendo bien atacada en la iglesia porque la hermana ni predicaba, ni dirigía, ni hacía nada por el estilo. Pero la hermana era buena lavando, planchando, limpiando. Y cuando se enfermaba un hermano, muchas veces Dios la movía a que fuera a la casa de ese hermano o de esa hermana a limpiarle la casa, a lavarle la ropa, a plancharle. Pero los hermanos estaban atacando a la hermana de que ella no hacía nada en la iglesia. Porque muchas personas que tienen el don de servicio que está desapareciendo dentro de nuestras iglesias. Muchos hermanos que tienen el don de servicio, este don, usted no oye a nadie orando por el don de servicio. Nadie. Y es un don muy necesario en la iglesia. Usted no oye a nadie orando porque quiere limpiar la iglesia. Ese es un don. Ese es un don. Hay hermanos que son simplemente agricultores.
Y ese patio de la iglesia lo mantienen chapeadito, limpiecito. Ese es su don. Ese es su don. Entonces, bueno, tenemos una hermana que dijo que sí oró por eso. Nuestra hermana Yasmeli sí oró por el don de servicio. Entonces, es muy poca persona la que le andan pidiendo a Dios el don de servicio para servir a las mesas. Y era uno de los, mire, para servir, los primeros diáconos que se escogieron en la iglesia, allá en el libro de Hechos, capítulo 6 en adelante. Los primeros diáconos que se eligieron en la iglesia era para servir a las mesas. Y mire los requisitos que se buscaron simplemente para servir a las mesas. Simplemente para servir a las mesas. Ya usted puede saber, no era ni siquiera para obispados ni para líderes, para servir a las mesas. Tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, los hermanos que cocinan, los hermanos que limpian, los hermanos que están en la atención de los demás hermanos, los hermanos que reparten, los hermanos que distribuyen, los que administran, los que presiden. Todo eso es necesario dentro de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque al momento que falta uno de estos hermanos, que vamos a ponerlo del don de servicio, no haya quien sirva a la mesa. Usted vio el tejemeneje que se armó en la iglesia primitiva, el murmullo que se armó porque se estaban descuidando ciertas personas en la repartición diaria de alimentos. Mira el problema, el primer problema que se armó en la iglesia primitiva fue por eso, porque hacían falta personas que tuvieran el don de servicio. No había suficiente personas para servir a las mesas y se armó un problema por eso. No fue ni por herejía, no fue ni porque no había quien predicara la palabra, no fue porque no había personas que tuvieran el don de servicio. ¿Cómo se sentiría usted llegar a la iglesia a adorar al Señor y la iglesia está sucia? No hubo quien limpiara la iglesia. Los baños tienen un mal olor que llega hasta el púlpito. ¿Cómo se sentiría usted? Y estamos poniendo cosas sencillas, cosas que no le damos casi importancia. Cosas que no le damos casi importancia. ¿Cómo se sentiría usted que usted sale de un servicio? Estuvo glorioso, recibió la bendición de Dios. Y usted va a compartir unos alimentos y la persona que lo atiende lo hace de mala voluntad y le tira la comida. Y le habla de una manera áspera. Porque no tiene ese don, no tiene ese don para atender a una persona. Ese don de hospitalidad, y la Biblia nos llama a ser hospitalarios. No tiene ese don de hospitalidad. ¿Cómo se sentiría usted? Porque yo he visto muchos hermanos que ahí mismo han perdido la bendición. Todo lo que recibió en el templo simplemente hizo llegar al comedor de la iglesia y lo perdió todo. Simplemente porque alguien no fue hospitalario con ellos. Y queremos que la iglesia crezca. Queremos que la iglesia crezca. Pero mis hermanos, estaremos hablando con más detalle de eso después, el próximo miércoles, dándole fin a este estudio. Tenemos que tener muy pendiente, mis hermanos, de que todos los miembros, independientemente de cuál sea su función, son necesarios para el desarrollo, el crecimiento, el funcionamiento de la iglesia, por insignificante que parezca. Por insignificante que parezca.
Usted sabe, mis hermanos, lo forzado que va el cuerpo cuando hay un miembro que no está cumpliendo su función. Cuando hay un miembro que no está cumpliendo su función. Y déjeme adelantarle algo. Hay miembros del cuerpo que son necesarios para nuestro diario vivir, nos hacen la vida más fácil. Pero hay miembros del cuerpo que no es que son necesarios, son indispensables. Son indispensables para la existencia del cuerpo. Y aunque son feos, son poco honrosos esos miembros. Pero son indispensables para el funcionamiento, no solo el funcionamiento, para la existencia del cuerpo. Sin ellos, el cuerpo dejaría de existir, el cuerpo se muere. Entonces, Pablo quería que los hermanos entendieran esto, los hermanos de Corinto, para que ellos dejaran de menospreciar a sus hermanos. Porque todos dependemos los unos de los otros. Y todos estamos unidos al cuerpo por medio a otro miembro. Todos estamos unidos y formamos parte del mismo cuerpo. Hay unidad en nosotros y estamos entrelazados los unos con los otros por medio a otro miembro. Ese otro miembro es que me une a mí al cuerpo. Yo necesito de ese otro miembro para estar dentro del cuerpo. A veces creemos que no necesitamos a nadie. Y cuando un cuerpo no está cumpliendo su función, hay otro miembro del cuerpo, si es posible, que tiene que cumplir con esa función. Cuando el brazo izquierdo no puede realizar su función, ahora el brazo derecho tiene que trabajar por dos. Y va más forzado. ¿Por qué? Porque el brazo izquierdo no está cumpliendo su función. Cuando en la iglesia no hay quien limpie, ahora el hermano que tenía que estar dedicando tiempo a prepararse para el mensaje, ahora tiene él que dejar ese tiempo e ir y limpiar la iglesia. Y el tiempo que él tiene que estar orando, buscando la voluntad de Dios para ver qué va a predicar, ahora lo tiene que invertir limpiando la iglesia. Significa que él no se va a preparar bien para realizar su función. Va a ir más forzado. Entonces los miembros del cuerpo, que son los menos honrosos, nos parecen los menos honrosos, lo vestimos con más honra. Pero eso lo haremos el miércoles siguiente. Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta aquí el estudio del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Como siempre dicen, o entendieron todo o no entendieron nada. Y no me lo quieren decir. Está claro, pastor. Todo claro, pastor. Todo Dios le bien bendiga, claro. pastor, todo claro, muy entendible. Gracias, Dios lo siga bendiciendo. Amén, amén. Entendimos bien, pastor. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien claro el estudio. Eso mismo Dios estaba tratando conmigo hoy de la familia en el evangelio y me decía el Señor que somos una familia, la verdadera familia, porque tenemos la sangre de Cristo, tenemos que cuidarnos uno a otro como familia, porque esa es la verdadera sangre, la sangre de Cristo. Amén. Amén.